Hola, bienvenidos sean todos, esto es El Cajón de Mon, gracias por acompañarme en mi tercer video. Los invito a que se queden conmigo porque hoy vamos a hablar del libro Casa Tomada y otros cuentos de Julio Cortázar. Hola a todos, bienvenidos a mi tercer episodio. Como ya les dije, muchas gracias por quedarse conmigo y por seguirme viendo. Hoy vamos a estar hablando de un hashtag Classic Book, o sea, de este libro, Casa Tomada y otros cuentos de Julio Cortázar. Primero creo que voy a explicar qué es un Classic Book. Cada vez que ustedes vean que mis videos tienen el hashtag Classic Book, quiere decir que voy a hablar de un libro clásico. ¿Qué es clásico? Bueno, un libro que para cualquier tipo de literatura es un icono, es muy especial para la literatura de cualquier época, ¿no? Así que el día de hoy vamos a hablar de uno de Julio Cortázar, que es Casa Tomada y otros cuentos. Vamos a la bio. Julio Cortázar fue un escritor argentino nacido en 1914 en Bruselas, Bélgica, y que falleció en 1984 en Argentina. Él perteneció al movimiento literario del boom en Hispanoamérica del siglo XX. Dentro de este mismo movimiento podemos encontrar a otros autores de gran prestigio como García Márquez, Vargas Llosa y Juan Rulfo, entre otros. Julio Cortázar escribió algunas de sus obras bajo el seudónimo Julio Denis y se le atribuyó la creación del cuento fantástico, que fusionaba elementos fantásticos con lo cotidiano. Publicó poemarios, artículos y libros, entre otros, y dentro de sus obras más famosas encontramos Bestiario, Rayuela y Deshoras. Bueno, y ya que ya hablamos un poco más sobre este autor, vamos a adentrarnos en el contenido del libro. Pero primero quiero dar mi opinión acerca de él. La verdad, me gustó bastante este libro, me pareció muy interesante. Realmente, bueno, como es un libro de cuentos, es una propuesta diferente, ¿verdad? La mayoría de gente que lee está acostumbrada a leer novelas o libros un poco más técnicos como el de la semana pasada. Pero a mí me gustó bastante, realmente me gustan mucho los libros de cuentos. En el caso de Casa Tomada, pues debo decir que hubo algunos cuentos que me gustaron mucho, que están aquí con estos post-its y tiene citas bastante bonitas, les recomiendo que lo lean. Y hubo otros cuentos que no me encantaron mucho, pero de todas maneras es un muy buen libro y se los recomiendo. Bueno, y ahora que ya hablamos un poco sobre Julio Cortázar y su obra, vamos a hablar sobre el contenido del libro. En primer lugar, quisiera decir que me pareció curioso el nombre Casa Tomada y otros cuentos. Luego abrí el libro y vi que Casa Tomada es el primer cuento y pensé, no es muy original, pero investigando un poco más descubrí que Casa Tomada fue el primer cuento que escribió Julio Cortázar, entonces ahora todo tiene sentido. Vamos a hablar un poco sobre los cuentos que más me gustaron y más me llamaron la atención. El primero de ellos fue Casa Tomada, en efecto. Es un cuento bastante corto y bastante curioso. Se trata de dos hermanos que viven en una casa que supongo yo les heredaron y no trabajan, sino que reciben dinero mensual y entonces ellos viven ahí y ahí transcurre su vida, ¿verdad? Un día, unos intrusos invaden su casa y toman la mitad de ella. Entonces, ellos deciden cerrar con llave la mitad que tienen invadida y quedarse viviendo en la otra mitad. Pasan ahí creo que un día o un poco menos y se dan cuenta en la noche de que invadieron su mitad de la casa. Entonces salen como a las 11 de la noche de la casa, cierran la puerta con llave y arrojan la llave. Esto me pareció un poco curioso porque creo que no es lo que la mayoría de gente haría si un intruso invade su casa. Pero cabe decir que lo que más me gustó de este cuento fue el final. Se los voy a leer. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Entonces vemos que el hecho de que se llame Casa Tomada se refiere a que invadieron su casa, ¿no? Y me gustó bastante. Otro cuento que me gustó muchísimo se llama Las armas secretas, pueden verlo aquí.
Se trata como de una pareja de enamorados que está empezando, tratando de ver si llegan a una relación o no. Y bueno, los protagonistas son Michelle y Pierre. Pero cabe decir que el personaje de Pierre a mí me cautivó bastante y me llamó mucho la atención, ya que creo que tiene alguna especie de trastorno o algo así, porque en su cabeza, mientras piensa cosas lindas de Michelle y que se quiere acercar más a ella y tal vez tomarle la mano o darle un beso, está como llevando una pelea, porque también es así como, no, no le quiero hacer daño, pero y si la aprieto muy fuerte, ay, pero es que ella no me quiere. Entonces, me gusta mucho, me atrajo muchísimo el personaje de Pierre. Y con Michelle es lo mismo, creo que ella había tenido una especie de accidente o algo así, entonces tiene como mucho miedo de acercarse a Pierre y que él descubra lo que había sucedido en su pasado. Entonces creo que este cuento es un ejemplo perfecto de cuando queremos empezar una relación o cuando estamos conociendo a alguien, porque estamos como con los nervios de, ay, ¿será que le doy la mano? ¿Será que digo esto? ¿Será que digo aquello? Y no sabemos cómo actuar, ¿verdad? Es como ese nerviosismo y la lucha interna que tenemos todos porque no sabemos qué va a estar correcto, qué no va a estar correcto y qué podemos o no podemos hacer cuando estamos comenzando con una relación. Pero, en fin, la cosa es que me gustó mucho este cuento. Otros dos cuentos que me gustaron muchísimo se parecen en el título nada más. Se llaman Instrucciones para llorar e Instrucciones para dar cuerda al reloj. Son como cuentos curiosos y la verdad no les voy a mentir. Me llamaron mucho la atención por su título. Yo soy como una persona así, ay, mega romántica y me encanta también que las cosas me las pongan con palabras bonitas, que me las llenen de imágenes, claro. Entonces, por eso me gustó mucho esto de instrucciones para e instrucciones para, ¿no? Les voy a leer la primera parte de instrucciones para llorar, la primera oración nada más, porque de verdad es hermoso este cuento. Dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. O sea, como, no importa por qué vayas a llorar, tienes que hacerlo bien. Es bastante curioso, pero sí, me gustó muchísimo. Y en cuanto a instrucciones para dar cuerda al reloj, solo les voy a leer la primera oración. Dice, allá en el fondo está la muerte, pero no tengan miedo. O sea, nos imaginamos, bueno, ¿y qué puede escribir sobre cómo darle cuerda a un reloj? Pero realmente va más allá de eso. Él está hablando de la vida. Entonces, son dos cuentos que se prestan interpretación. Me llamaría mucho la atención conocer cómo lo interpretan otras personas que ya han leído este libro, porque es como una parte del estilo de Cortázar, el jugar con las palabras, porque pues le da espacio a que uno interprete el mismo cuento, ¿no? Y no pasa solo con esto, sino que con otros que se encuentran dentro del libro. Así que pues los invito a que lo lean, como ya les había dicho antes. Pues ya les hablé un poco sobre el contenido del libro, principalmente los cuentos que más me llamaron la atención, los que más me gustaron. Como pueden ver, es un libro bastante corto. Yo aquí marqué con post-its los que más me gustaron, creo que ya se los había dicho. Y pues los invito a que lo lean, está bastante corto. El libro es una antología. ¿Qué quiere decir eso? Pues que recopila algunos de los mejores cuentos de Cortázar. Por ejemplo, los cuentos Instrucciones para llorar e Instrucciones para dar cuerda al reloj se encuentran en la publicación Historias de Cronopios y Famas, que salió en 1962. Y por ejemplo, el cuento de Casa Tomada lo podemos encontrar en Bestiario, que se publicó en 1951. Entonces son como los mejores cuentos de Cortázar, me imagino yo, y la verdad es que sí, son muy buenos. ¿Por qué leer un libro de cuentos? Bueno, es curioso. La mayoría de lectores estamos acostumbrados a leer novelas que son como de este grueso, o libros más técnicos a quienes les gusta leer un poco, pero leen solo porque de verdad contribuye con algo específico que quieren saber, ¿no? El hecho de leer un libro de cuentos es meterse a otro mundo, porque nos estamos metiendo a diferentes mundos
siempre leyendo el mismo cuento o el mismo texto y con protagonistas distintos. Entonces siento que el hecho de leer un libro de cuentos se presta a que nos guste más el libro porque tenemos de dónde elegir. Otro de los beneficios es que, por ejemplo, aquí están todos los cuentos que trae este libro y uno puede venir y decir, bueno, este me llama la atención, este no mucho, entonces voy a leer este, luego este y regreso a este. Es como uno mismo puede escoger en qué orden quiere ir leyendo el libro y eso me encanta también, ¿no? A veces en las novelas nos frustramos porque, ay, ¿a qué hora voy a terminar? Y como para cambiar un poco el switch, uno quisiera poderse adelantar y regresar y no se puede. Entonces, el libro de cuentos sí nos permite hacer esto. En cuanto a la calificación que le doy al libro, bueno, la verdad es que el libro en sí es muy bueno. Me gustaron más que todo esos 4 cuentos que yo les dije. Y bueno, los otros me parecieron bastante curiosos. Me gusta el estilo en que escribe Cortázar. A la mayoría de la gente le encantó el libro. Estaba leyendo en mi Goodreads que la mayoría de personas que ya lo han leído le dan 5 estrellas y más si se pudiera. Yo personalmente le voy a dar 4 porque siento que lo rescata los cuentos que ya leí y que me gustaron un montón. Pero hay otros que no me encantaron, ¿no? Sin embargo, sí es un libro muy bueno y se los súper recomiendo. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en mi tercer video. Ya saben que lo que vieron fue El Cajón de Mon y que pueden seguirme en mis redes sociales. Por ahí podemos tener contacto cuando ustedes quieran. Y pues espero sus comentarios aquí abajo. Me pueden recomendar algún libro que quisieran ver, algo que quieren que yo lea y que comente. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Mon y hasta la próxima.